Volver a la universidad después de 10 años se sintió como aprender a caminar de nuevo. Yo tenía una vida, tenía una rutina, un trabajo y responsabilidades que no existían en mi primera etapa universitaria. La decisión no fue fácil, estaba llena de miedos. ¿Podría seguir el ritmo? ¿Entendería a mis compañeros mucho más jóvenes que yo? Mi cerebro, acostumbrado a otras tareas, recordaría cómo estudiar, cómo investigar, cómo escribir un ensayo. Era un salto al vacío, una apuesta por mí misma que me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. Recordaba los pasillos de mi antigua universidad, llenos de fotocopias y libros pesados. Hoy, el miedo era a las plataformas digitales y las contraseñas olvidadas. El primer día fue un choque cultural. Los salones de clase habían cambiado. Ya no se trataba solo del profesor hablando y los estudiantes tomando notas en cuadernos. Ahora había pantallas interactivas, debates en foros virtuales y grupos de WhatsApp para cada materia. Mis compañeros nacidos en la era digital se movían en este entorno con una facilidad asombrosa. Yo, en cambio, me sentía como una extranjera en mi propio país. Tuve que pedir ayuda para entender cómo subir una tarea a la plataforma. Fue un momento de humildad, pero también fue un momento de conexión. Un joven se sentó a mi lado y con paciencia me explicó cada paso. Ese pequeño gesto me recordó que el aprendizaje va más allá de los libros. Superar esos primeros obstáculos tecnológicos fue mi primera gran victoria. Aprendí a usar herramientas que antes me parecían complicadas. Descubrí el poder de las bibliotecas digitales y las bases de datos en línea. Ya no tenía que pasar horas buscando un libro físico. Ahora tenía acceso a miles de artículos y estudios con solo un clic. Esta nueva forma de estudiar, aunque intimidante al principio, me abrió un mundo de posibilidades. Me di cuenta de que mi experiencia laboral me daba una perspectiva diferente. Podía conectar la teoría con la práctica de una manera que mis compañeros más jóvenes aún no podían. Mi miedo se fue transformando en confianza poco a poco. Mi regreso a las aulas no fue solo un acto académico, fue un acto de transformación personal. Me obligó a salir de mi zona de confort, a ser humilde y a pedir ayuda. Me enseñó que nunca es tarde para aprender, para reinventarse, para perseguir un sueño que dejamos en pausa. Cada clase, cada trabajo en grupo, cada conversación con un profesor se convirtió en una pieza más de mi nuevo yo. Estaba redescubriendo mi pasión por el conocimiento. Y en ese proceso, también estaba descubriendo una nueva versión de la educación en Colombia, una que había cambiado tanto como yo en esos 10 largos años. El viaje apenas comenzaba, pero ya sentía que había valido la pena. Mirar la educación colombiana actual es ver un mapa complejo, lleno de fuerzas que la moldean. Desde lo político, vemos cambios constantes en las políticas educativas con cada nuevo gobierno. La amenaza actual es la falta de continuidad. Un programa exitoso de becas o de fortalecimiento a la universidad pública puede ser descartado por la siguiente administración. Esto crea inestabilidad. Una solución práctica sería crear pactos educativos a largo plazo, acuerdos nacionales que trasciendan los periodos presidenciales. Necesitamos políticas de Estado, no de gobierno, para que los proyectos importantes puedan madurar y dar frutos sin interrupciones políticas. Solo así garantizaremos un rumbo claro y sostenido. Desde el punto de vista económico, la brecha entre quienes pueden pagar una educación privada de élite y quienes dependen de la pública es cada vez más grande. La amenaza es la desigualdad de oportunidades. El acceso a una educación de calidad no debería depender del código postal o de la cuenta bancaria de tus padres. Una solución es fortalecer la financiación de las universidades públicas, pero también crear modelos de financiación más flexibles para los estudiantes. Por ejemplo, sistemas de créditos condonables basados no solo en el mérito académico, sino también en el compromiso social y el impacto comunitario del estudiante.
Esto ayudaría a que el talento, sin importar su origen, pueda florecer. En el factor social, vemos una sociedad que valora cada vez más la diversidad y la inclusión. Sin embargo, la amenaza es que esta valoración se quede en el discurso y no se traduzca en acciones reales dentro de las universidades. Aún existen barreras para personas con discapacidad, para comunidades indígenas y para la población LGTBIQ+. La solución es implementar programas de mentoría y apoyo psicosocial que sean verdaderamente inclusivos. También es vital capacitar a profesores y personal administrativo en temas de diversidad y derechos humanos, creando campus que no solo toleren la diferencia, sino que la celebren como una fortaleza fundamental para el aprendizaje. Finalmente, los factores tecnológico, ecológico y legal también definen el panorama. La tecnología es una herramienta poderosa, pero la amenaza es la brecha digital. No todos los estudiantes tienen acceso a un buen Internet o a un computador. La solución es crear más centros comunitarios de acceso digital y programas de préstamo de equipos. Ecológicamente, la amenaza es que las universidades no asuman su rol como líderes en sostenibilidad. La solución es integrar la conciencia ambiental en todos los pensums y transformar los campus en modelos de gestión sostenible. Y en lo legal, la amenaza son las regulaciones obsoletas que no se adaptan a las nuevas modalidades de aprendizaje. Necesitamos un marco legal que fomente la innovación educativa y la flexibilidad curricular. Hace una década, cuando estudié por primera vez, la diferencia entre la universidad pública y la privada parecía más simple. La pública era el epicentro del pensamiento crítico, del debate político y social, pero con recursos limitados y huelgas frecuentes. La privada, por otro lado, ofrecía estabilidad, mejores instalaciones y una conexión más directa con el mundo empresarial. Era una elección entre el activismo y la infraestructura, entre la libertad académica y un camino más estructurado hacia el empleo. Yo estudié en una pública y recuerdo la pasión en los pasillos, las asambleas interminables y el orgullo de pertenecer a una institución que era de todos. Hoy, al regresar a estudiar a una universidad privada, noto que esas líneas se han vuelto más borrosas, aunque las diferencias fundamentales persisten. La universidad pública sigue siendo un motor de movilidad social y pensamiento crítico, pero sufre de una desfinanciación crónica que afecta su capacidad de competir. La privada, por su parte, ha entendido que no puede ser solo una fábrica de empleados. Ha incorporado más programas de ciencias sociales, más espacios para el debate y una mayor conciencia social. Sin embargo, el costo sigue siendo una barrera insuperable para la mayoría de los colombianos, creando una burbuja que a veces la aísla de las realidades del país. La tecnología ha sido un gran ecualizador, pero también ha creado nuevas brechas. Hace 10 años, el acceso a la información dependía de la biblioteca física. Las privadas solían tener mejores recursos. Hoy, con las bases de datos digitales, un estudiante de una universidad pública regional puede, en teoría, acceder a la misma información que uno de una universidad de élite en Bogotá. Sin embargo, la calidad de la conexión a Internet, la capacitación en herramientas digitales y el acceso a software especializado siguen siendo ventajas claras del sector privado. La brecha ya no es de libros, sino de bytes y de habilidades digitales. Mi experiencia personal me ha mostrado lo mejor de ambos mundos. En la pública aprendí a cuestionar, a debatir, a luchar por mis ideas y a entender la complejidad social de Colombia. En la privada, ahora, estoy aprendiendo sobre gestión, innovación, tecnología y cómo aplicar el conocimiento de manera práctica y eficiente. Ningún sistema es perfecto. Ambos tienen fortalezas y debilidades. Creo que el futuro de la educación colombiana no está en la competencia entre ambos modelos, sino en su colaboración. Imagino un sistema donde los estudiantes puedan tomar clases en ambas, compartiendo recursos, profesores y proyectos.
mi viaje de regreso a las aulas me ha enseñado una lección fundamental. La educación es el motor más poderoso para la transformación personal y social. Pero este motor no puede funcionar solo con el esfuerzo individual. Requiere el compromiso de todos los actores involucrados. No podemos seguir pensando en la educación como una responsabilidad exclusiva del gobierno, de los rectores o de los profesores. Es un ecosistema vivo, donde cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Los estudiantes, los egresados, las familias, las empresas y la sociedad civil debemos unirnos para proteger y fortalecer este bien común. El futuro de la educación en Colombia depende de nuestra capacidad para construir puentes. Puentes entre la universidad pública y la privada, para que puedan compartir conocimientos y recursos en lugar de competir. Puentes entre la academia y el sector productivo, para que lo que se aprende en el aula tenga una conexión real con las necesidades del país. Puentes entre la ciudad y el campo, para que la educación superior de calidad llegue a las regiones más apartadas. Puentes entre las diferentes generaciones, como el que aquel joven estudiante construyó para mí el primer día de clase, demostrando que todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Hago un llamado a la acción. A los políticos les pido visión a largo plazo y políticas que protejan la educación como un tesoro nacional. A las universidades les pido que sean más flexibles, más inclusivas y más conectadas con la realidad. A los empresarios les pido que inviertan en la formación de talento y que abran oportunidades para los jóvenes. A los profesores les agradezco su vocación y les pido que sigan inspirando a las nuevas generaciones. Y a los estudiantes como yo, les pido que aprovechen cada oportunidad, que sean curiosos, críticos y que usen su conocimiento para construir un país mejor. Volver a estudiar ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Me ha recordado que el aprendizaje es un viaje que nunca termina. Colombia tiene un potencial humano inmenso, una creatividad desbordante y una resiliencia a toda prueba. Si logramos trabajar juntos para construir un sistema educativo más justo, equitativo y de calidad para todos, no habrá desafío que no podamos superar. La educación es la herramienta con la que podemos diseñar y construir ese futuro que todos soñamos. Es hora de que todos tomemos esa herramienta en nuestras manos y empecemos a construir juntos.